Cada historia, cada logro y cada sueño cumplido forman parte de nuestro recorrido y nuestra razón institucional. 30 años comprometidos con la innovación educativa. Celebramos este aniversario compartiendo 30 historias que reflejan el espíritu, los valores y la transformación que impulsamos con convicción cada día. Soy Francesco Tonucci, italiano, soy padre de 3 hijos y soy abuelo. Y con mucho orgullo. Tengo 2 nietos. Me dediqué a educación por una parte mayoritaria de mi vida. Todas mis elecciones fueron bastante casuales. La única que no fue casual, y yo creo que la llevé de mi personalidad, como herencia de mi nacimiento probablemente, como elemento característico de mi personalidad, es la parte artística. Porque empecé a dibujar antes de escribir y sigo dibujando y pintando. Entre las 2 experiencias más importantes y fuertes de mi vida, educación y arte, prevaleció profesionalmente la primera. Siempre casualmente encontré el director del Instituto del Consejo Nacional de Investigación que me ofreció de entrar en su Instituto de Psicología. Yo acepté. El año mismo que me casé nos trasladamos a Roma, donde no se conocía a nadie, y empezamos una vida totalmente distinta, yo como investigador del Consejo Nacional, mi mujer como docente algunos años después, y empezó para mí este recorrido dentro de un mundo que conocía muy poco, a pesar que estaba licenciado en pedagogía, pero tenía una experiencia muy reducida. Yo la única cosa que había hecho antes eran 2 años como docente, por lo cual esto tampoco tenía una relación fuerte. Era docente de letras italianas, que sería italiano, latín, historia y geografía en la secundaria inferior. 2 años de esta experiencia. Después entro en el Consejo Nacional, dejo la enseñanza y empiezo a ocuparme de educación. Allí ocurren algunas cosas como encuentro en el sentido que leo un libro que llega de una experiencia que chocó mucho con mi vida, que es la experiencia de Don Lorenzo Milani, que es un cura, educador italiano, que dedica su breve vida, que estaba enfermo y murió muy joven, a la educación de niños que vivían en la montaña cerca de Florencia. Para mí esto fue chocante, fue una conversión, lo digo siempre así, y por lo cual me puse a buscar este maestro y había muerto de hace poco. Por lo cual me quedo, no tenía deberes, obligaciones de enseñanza, porque estaba como investigador, por lo cual esto me creó. Pasan 2 años y encuentro otro libro que era El país equivocado, de Mario Lodi, otro maestro, un maestro italiano, que se inspira en Freinet, que es un educador francés del siglo pasado. Allí nace una amistad muy profunda, nos encontramos, nos conocimos. Él era bastante más grande que yo, se murió hace pocos años y fuimos muy amigos, y para mí fue una suerte. Él es lo que me ayudó a encontrar la escuela que yo creo debería ser la escuela. Y en el 91 empieza otra etapa que de nuevo
no sé explicar exactamente por qué. Probablemente estaba un poco desconfiando en la posibilidad de cambiar la escuela y pensé que era mejor ocuparme de una cosa distinta, que es la política. Y en lugar de la escuela, pensar a la ciudad. Y nació un proyecto que se llama La Ciudad de las Niñas y de los Niños, que no es un proyecto educativo, no quiere cambiar la escuela, sino es un proyecto político que ponemos en la mano del intendente, sugiriendo que si quiere salvar la ciudad, tiene que cambiar el parámetro. No puede seguir pensando de hacerla adecuada a los hombres adultos trabajadores, como pensamos que, yo pensaba que era el modelo, el punto de referencia, sino asumir los niños. No para hacer una ciudad infantilizada, no para hacer una ciudad montessoriana, sino para no olvidarnos de nadie. Asumir el más pequeño a garantía de todos. Y bueno, y este proyecto que nació por mi ciudad, Nadal, a la cual lo propuse el 27 de mayo del 91, que es el día en el cual el Consejo Municipal de Fano aprueba este proyecto y me propone de asumir la dirección científica de este proyecto. La casualidad que siempre vuelve en mi vida fue que en este mismo día el Parlamento italiano ratifica la Convención de los Derechos del Niño, el 27 de mayo del 91, cosa que yo no sabía cuando se armó todo esto y que descubrí muchos años después. Y bueno, este proyecto, repito, que nació por mi ciudad, se empieza a hablar, algunos periodistas se interesan, doy alguna entrevista. Bueno, en pocos años el proyecto crece, lo asumen varias ciudades y llega a ser un proyecto italiano y se encuentra a nivel político en un momento muy favorable, que fue el gobierno de Romano Prodi, que era también mi colega, compañero de universidad, por lo cual nos conocíamos y él asumió mucho en su gobierno una atención especial respecto a la infancia. Y por lo cual esto favoreció en alguna manera, y al final de los años 90 en Italia había casi 100 ciudades que asumieron este proyecto. Y empezó a conocerse en España, donde yo había empezado a vivir, a ir frecuentemente. Después empezó la experiencia con Argentina, bueno. Y naturalmente, como siempre, hay ciudades que están creciendo mucho y desarrollando muy bien y muy coherentemente el proyecto, otras un poco menos, bueno, como siempre. Pero es un proyecto que donde hay un interés político de los intendentes y que moviliza también el mundo también de la educación, a pesar que no es para ellos directamente, pero sí que el mundo de educación tiene que ver con la infancia, obviamente, está produciendo efectos muy interesantes. Un ejemplo para no estar, porque si no el discurso sería muy amplio, en la pandemia la escuela se cierra, y se propone a los niños y las niñas prácticamente como único derecho superviviente. Desaparecieron todos los derechos de los niños, menos la escuela. Y la escuela tiene este privilegio impresionante y lo utiliza para hacer lo mismo que hacía antes.
mientras que se decía que después todo el mundo será distinto, nunca será como antes, la escuela, en el momento que vive la alternativa, la diferencia profunda de niños que no salen de casa, a través de la pantalla, a través de las redes sociales y de las posibilidades de conectar, propone clases y tareas igual que antes. Hasta me comentan que en algunos casos pide que pongan uniforme y propone que los niños pidan permiso para ir al baño en su casa. Es decir, no hay un límite al absurdo, y por lo cual la escuela sigue igual que antes, pero sin los compañeros, sin el descanso, sin las pocas cosas que a los niños les gustaba, por lo cual la escuela pierde una ocasión. En el mismo tiempo nosotros tenemos los consejos de niños, que son una parte importante del proyecto. Son niños que trabajan por su alcalde, por su intendente. Es decir, es un grupo de asesores del intendente que ofrecen al intendente su punto de vista. Se reúnen virtualmente, pero especialmente en Argentina se hace una experiencia muy interesante, muy fuerte, en el cual las pantallas y las redes sociales se aprovechan para que los niños intercambien entre ellos las opiniones y que avancen propuestas a sus alcaldes y hasta busquen maneras para jugar entre ellos. Esto debía hacer la escuela, que los niños en un momento de aislamiento tienen una plataforma que permite conectarse, que aproveche para que intercambien opiniones, inventen formas nuevas de hablarse y de jugar, si posiblemente. Por favor, dar tareas. Y así fue. Por lo cual, para nosotros fue una experiencia que ha hecho crecer mucho todo el proyecto. ¿Qué significado tuvo recibir el doctorado honoris causa de Universidad Siglo XXI? Me anima mucho y me da mucho orgullo, porque no es común en el mundo que yo viví, de la investigación, de la academia, que quien se ocupa y trata con niños le reconozcan un valor académico. Y por lo cual lo acepto. Pero lo acepto más para los niños que para mí. Es como reconocer que la infancia vale. Y esto creo que todo lo que podemos hacer porque el mundo se dé cuenta que el mundo de los niños es un mundo que merece atención, hasta los honoris causa, decimos, está bien. ¿Cuál es el legado que podemos dejar a las nuevas generaciones? Cuando hablamos de educación, casi siempre se piensa que la relación correcta es niños y niñas que están en una condición de escucha y los docentes que están en una condición de propuesta, y funciona si los primeros escuchan los segundos y aprenden. Esta es una concepción aparentemente correcta y lógica y casi obvia. Pero hay otra forma, que una vez se llamaba la escuela activa, que dice el contrario. Dice que los alumnos deberían ser protagonistas de su formación y los adultos, docentes o padres, escuchar a los niños para ayudarlos a crecer, cosas así. Y en la entrevista anterior, no sé si es siempre vuestra, por esto digo que me repito, por lo cual el papel protagonista de la educación lo asume
el niño. Porque ¿quién sabe cuál es la personalidad de Pablo o de María? Ni ellos y ellas lo saben, porque un niño no se conoce. Por lo cual la educación es un proceso fascinante y complejo en el cual los educadores deberían ayudar a los niños a descubrirse por sí mismos y hacerse conocer por los demás. Se usa, para describir al educador, muchas veces se usa la metáfora del artesano, que es la persona experta en transformar un material inerte, un material que no tiene su naturaleza, como la arcilla, por ejemplo, y la transforma en objetos según un proyecto suyo, por lo cual hace vasos todos iguales y si uno sale mal lo tira. El diseño, la idea de vaso es el programa escolar. Claro. Y lo tira sería la consecuencia de la evaluación. Claro. Ha salido mal. Esta metáfora está equivocada. Yo creo que es más correcto pensar al campesino. El campesino no tiene ninguna responsabilidad y ningún poder para modificar la semilla que ha puesto en la tierra. No tiene la posibilidad de decir, bueno, yo me gustaría que esta semilla llegue a ser una planta, un olivo, no, depende de lo que has puesto. Y lo que has puesto no es responsabilidad. Tu responsabilidad es que crezca. Y que crezca en la manera mejor posible para llegar a ser sí misma. Esto me parece que sea mucho más correspondiente a lo que debería ser educación. ¿Qué significa formar parte del relato de una institución que mira al futuro? Yo creo que vosotros tenéis una responsabilidad enorme. Enorme porque es una universidad de vanguardia sobre el uso de tecnologías y hoy las tecnologías tienen una presencia muy ambigua en el mundo de la infancia. Muy ambigua porque el celular va sustituyendo el juego libre. Y esto es un delito muy grave, que ya está produciendo efectos dramáticos, ¿no? Esta generación ansiosa, me imagino que sabéis a lo que estoy pensando, y a este libro muy documentado, que nos explica y nos cuenta lo que va pasando en el mundo, que se manifiesta no tanto en niños y niñas, sino en adolescentes, pero ¿por qué empezó en la infancia? Y allí tenemos responsabilidades enormes. Y yo creo que antes de hacer pasos ulteriores sobre el desarrollo de estas cosas, hay que ponernos este tema y ver si podemos buscar una forma. ¿Qué le dirías a quienes construyen el futuro desde esta universidad? Dentro del mundo educativo, no tengo dudas que asumir este artículo 29 como orientador de la programación de la formación de docentes. Estas dos líneas que los estados comparten, que la educación del niño tiene como objetivo el desarrollo de la personalidad del niño, de sus actitudes y capacidades hasta el máximo de sus capacidades, asumirlo y transformarlo en programas de formación universitaria de distintas disciplinas, por lo cual pasa por qué significa conocer un niño, qué significa escucharlo, qué significa aprovechar de lo que el niño produce, comunica para transformarlo en experiencia educativa, qué significa
hacer de los niños protagonistas, por ejemplo, una consecuencia que yo me propondría a nivel educativo universitario, que los estudiantes de la universidad sean protagonistas de su formación, para que mañana sepan hacer protagonistas sus alumnos.